La semana pasada empezamos viendo iglesia por convicción o iglesia por conveniencia. Y hablamos del primer punto, que era la convicción, para poder dar una base de lo que queremos aprender y enseñar a la vez. Hoy vamos a ver la segunda parte, que tendría que ver con la conveniencia. Y mientras estaba ahora mismo acá con ustedes adorando, los muchachos entonando esta alabanza donde invitamos al Espíritu de Dios que se mueva, que descienda, que se pasee en medio de nosotros, venía a mi corazón y a mi mente una palabra de parte de Dios respecto al tema que vamos a tocar, para que aprendamos algo muy importante, para que no saquemos de contexto lo que vayamos a aprender el día de hoy. Sacar de contexto algo en la Biblia es decir algo que no es realmente, ¿okay? Algo que no está correcto, ¿okay? Y alguien, al escuchar el título del día de hoy, especialmente las personas que conocen la Escritura, no solo los que estamos acá, sino que los que nos escuchen o nos vean a través de los medios, si se está grabando, si estará saliendo más adelante esto, yo no lo sé, solo ustedes saben. El problema es que el título, Iglesia por conveniencia, ¿okay? Lo vamos a ver detalladamente, pero hay una palabra que Jesús le dijo a sus discípulos respecto al Espíritu de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa palabra. El Señor le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, ¿okay? Porque si yo no me voy, dice, no les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Okay? Es una de las palabras importantes y que tenemos que aprender a no sacarla de contexto cuando escuchemos el tema. ¿Okay? O no, porque uno puede decir, no, Jesús dijo que era conveniente. ¿Okay? Sí, conveniente que Él se fuera para que viniera el Espíritu de Dios. Amén. Y entendamos la importancia del Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver iglesia por conveniencia, pero esto tiene que ver con personas que de alguna manera piensan, ¿okay?, que si al estar dentro de la iglesia se van a ver favorecidos en muchas cosas, en muchas promesas, ¿okay?, y que nada de lo que el enemigo intente hacer o el mundo traiga o los acontecimientos que sucedan mientras uno transcurre su caminar en esta tierra le vaya a afectar a uno. ¿Okay? Ayer mismo veía un documental que tiene que ver con una persona que tenía o tiene un ministerio muy grande, muy famoso, pero que llegó un momento en que su forma de enseñar, su forma de instruir a la iglesia empezó a tomar un rumbo equivocado. ¿Okay? Y en ese rumbo equivocado que empezó a tomar, ella hablaba con su pueblo, y cuando el pueblo le decía o le dejaba saber sus inconvenientes en la vida económica, salud y cosas por el estilo, ella les decía que era por su falta de fe. Que por cuanto ellos no tenían fe, por cuanto ellos no ponían en práctica la palabra, ¿verdad?, eso venía sobre ellos. Y entonces la gente empezó como a sentirse extraña, porque ¿de qué servía estar en la iglesia? No tenía fe. Pero créame que el Señor es bueno y en su misericordia le alumbra el entendimiento a uno cuando se está desviando. Le dejó saber el mismo Señor a esta persona muy famosa, ministerio muy grande internacional, que su palabra le enseña a su pueblo, ¿okay?, que él mismo dejó por inspiración del Espíritu, ¿okay?, que en un momento dado le dejó saber a sus discípulos que en el mundo ellos iban a tener ¿qué? Aflicción.
no por falta de fe. Entonces ella empezó a entender que se estaba desviando y tuvo que tomar la determinación de corregirse a sí misma. ¿Okay? Y todo eso tiene que ver porque el ministerio había crecido mucho, había mucho money de por medio. ¿Okay? Entonces todo eso afecta. Pero hoy vamos a entrar al tema nuevamente. Abra su Biblia en Hechos capítulo 8. ¿Okay? Y ahí me espera un ratito, vamos a tomar el tema desde el principio. ¿Okay? Conveniencia. ¿Qué quiere decir esa palabra conveniencia? ¿O cómo se podría describir esa palabra? ¿Okay? La conveniencia tiene que ver con adaptación, adaptarse a algo. La conveniencia tiene que ver con armonía, ¿okay? Que algo o alguien esté en armonía con algo. ¿Okay? Conveniencia tiene que ver con interés. ¿Okay? Eso tiene que ver en el corazón de las personas. ¿Okay? La conveniencia también tiene que ver con oportunidad. Hay personas que tienen un ojo para las oportunidades que dicen, no, esta yo la topo. O aquí es donde yo me quedo. Porque ven una oportunidad para algo, por conveniencia. ¿Okay? Esta palabra conveniencia se usa, escuche bien, para describir a la persona egoísta. ¿Okay? Vaya tomando nota de esto. Que solamente busca su propia conveniencia. ¿Okay? Su propio interés, que busca su propia comodidad en la vida. Esta persona busca sacar ventaja para sí mismo. Tal persona actúa por interés, por lo tanto siempre busca lo más fácil, lo más suave, ¿okay? Lo más agradable, porque busca lo que le agrada a él si es hombre o a ella si es mujer. ¿Okay? Porque esto afecta a los dos géneros. Nunca busca el agradar a Dios. Se ajusta y cambia según las circunstancias. ¿Okay? Según las circunstancias se van dando, esta persona, ya sea hombre o mujer, se ajusta a las circunstancias. Pero todo lo hace por conveniencia. Escuche bien esto último. Utiliza la religión o la fe de las personas como una herramienta para lograr sus propios objetivos. ¿Okay? Y hay personas que así están en la iglesia. Y están en áreas de liderazgo. ¿Okay? Hechos capítulo 4. Vamos a ver una base para esto. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 25. Aquí en este capítulo, al principio habla de Saulo, que después es Pablo. Pero en este momento Saulo está dando su aprobación para que apedreen a Esteban, ¿okay? Uno de los diáconos que se movía en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Okay? Saulo da su aprobación para que lo apedreen y lo maten. ¿Okay? Hay una persecución contra la iglesia y la iglesia tiene que esparcirse a diferentes lugares. ¿Okay? En el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Tiene como un sonido cuando yo hablo, suena algo allá. ¿Okay? Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía,
porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Okay? Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Eso decía Simón, este es el gran poder de Dios. Y dice, la gente estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Mire qué astuto era este Simón. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta él mismo estaba espantado de lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire la importancia del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Okay. Aquí nosotros vemos a este hombre llamado Simón, que por alguna razón al escuchar el evangelio se convierte también al Señor. Okay. El asunto es que aquí hay dos cosas importantes en este relato. Él ve que su negocio de magia, por decirlo de esta manera, magia barata, porque eso es la magia, estaba perdiendo clientela a causa de la manifestación del poder genuino de Dios en aquel lugar y en aquel momento, a través de la vida de un hombre llamado ¿qué? Felipe, que había estado entre los que fueron esparcidos por la persecución que había en ese momento. Esa manifestación de la gloria de Dios impacta a Simón, el cual tenía por costumbre engañar a la gente, sacar provecho de la gente, de la necesidad, de la fe y la confianza que la gente ponía en aquellas cosas que sucedían. En el caso de él dice que los engañaba con su magia barata y les decía, este es el gran poder de Dios.
La gente se lo creía. Pero cuando en realidad llega la manifestación del poder de Dios, hasta él se queda atónito, pero le llama la atención. ¿Y qué es lo primero que él hace? Convertirse al evangelio. Lo segundo, acercarse al líder principal de aquel movimiento en ese instante, ¿ok? Lo que estaba sucediendo a través de Felipe en Samaria. Mire la astucia de estas personas. La Biblia lo enseña. Lo que pasa es que nosotros leemos la historia que está ahí o el relato que está en la Biblia y lo pasamos a veces por alto. Luego, cuando llegan los apóstoles y les preguntan si alguno ha recibido ya el Espíritu de Dios en su vida, dicen no, porque solo hemos sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces los apóstoles, como sabían el mandato que se les había dado, hacen todo el proceso. ¿Y qué pasa en ese lugar? Desciende la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre la vida de la gente. El Espíritu de Dios viene a habitar sobre su iglesia. Porque ahí es donde entra la palabra que Jesús dice: les conviene que yo me vaya, para que venga y descienda el Espíritu de Dios. ¿Okay? Esa conveniencia sí es importante. Pero aquí vemos la conveniencia por interés, gracias, que tenía Simón. ¿Okay? Él dice, no, porque aquí la ganancia va a ser más grande. Porque a cada uno que yo le ponga las manos, ¿okay?, premio seguro. Ofrenda otorgada. Y si usted nota la artimaña de Simón, ¿okay?, cuando ve que llegan los otros líderes, que son los apóstoles, ¿okay?, él dice, no, Felipe tiene un grado ministerial, pero estos otros dos que llegaron probablemente tienen una jerarquía mejor, mayor, ¿okay?, y el trato de plano tiene que ser con estos. Y se acerca a ellos. ¿Y qué es lo que les ofrece? Dinero. Y ahí Pedrito, como era cortacabezas, los manda por un tubo, ¿no? Tu dinero perezca contigo, le dice. ¿Okay? Pero yo leyendo esto detenidamente veía la actitud de Simón, el mago, que lo que él quería era ver si estos dos también eran como él, que lo único que buscaban era un bienestar económico, personal. Porque si estos son como yo, aquí hacemos un trío entre nosotros. Y aquí los tres poniendo las manos sobre todo este pueblo de Samaria nos hacemos millonarios. ¿Están entendiendo? Él quería ver si aquellos eran creyentes por conveniencia o creyentes por convicción. ¿Quién ustedes creen que permitió la actitud de ese Simón el mago? Dios. Dios siempre va a permitir cosas que van a llegar a tu vida para saber de qué material estás hecho. ¿Qué? Por eso a veces llega la enfermedad y vemos que no se va, que no quiere soltar el cuerpo, que no quiere soltar la gente que está dentro de la iglesia sirviendo a Dios por convicción. Dios lo permite porque Dios quiere que tú descubras de qué material tú estás hecho. Si eres por convicción o eres por conveniencia. ¿Okay? Ahora, hablando de este Simón el mago, él estaba acostumbrado a vivir de los demás, a sacar ventaja de los problemas de otros. Y hoy en día, aún usted no lo crea, hay muchos
que andan por ahí aprovechándose de la fe y de la sencillez y de la necesidad de mucha gente que está dentro de las iglesias o que llegan a las iglesias a buscar la ayuda de Dios. Cuando nosotros oímos de cosas que están sucediendo o de movimientos, de manifestación del poder de Dios, sanidad y milagros, tenemos que ser muy cautelosos. ¿Okay? Como iglesia tenemos que ser muy prudentes y pedir siempre la dirección a Dios, la confirmación de Dios en nuestros corazones. Porque una necesidad nuestra, sea enfermedad, sea lo que sea, nos lleva a tomar decisiones que después nos lamentamos haberlas tomado. ¿Okay? Porque nos sale más caro el remedio que la enfermedad. ¿Me doy a entender? ¿Okay? Espero que sí. Así andan muchos el día de hoy haciéndose creer, como este Simón, que ellos están operando bajo una gran unción o un gran respaldo de Dios. Y lo hacen con el único objetivo, sacar ganancias para sí mismos. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que hay ungidos por el Espíritu Santo en estos días? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Yo sí lo creo. Yo sí creo que hay hombres y mujeres ungidos, que el Espíritu de Dios está en ellos y el Espíritu de Dios los respalda. ¿Okay? Sí los hay. Pero también estoy convencido que hay aprovechados, que no tienen unción. Lo que tienen es una artimaña para poder aprovecharse de la necesidad de su prójimo, de la necesidad de aquel que anda buscando el socorro, el auxilio de Dios. ¿Okay? Que te cobran hasta por una oración. Pero mire, ser iglesia por conveniencia tiene un riesgo. Y este es el punto de este mensaje. Esta mañana el Señor me hablaba porque yo había hecho ya desde la semana pasada el bosquejo de la enseñanza, primera y la segunda. Pero esta mañana cuando me desperté, vino a mi corazón esa palabra que trajera como esa advertencia a nuestras vidas. Porque ya sea que caigamos en el error de querer sacar provecho sintiéndonos ungidos y no tener nada de unción, o que estemos ahí sentados sin matar una mosca, sin hacerle daño a nadie, ¿okay? Esperando simplemente que por estar sentados acá en las bancas de la iglesia, Dios nos vea, nos tome en cuenta y produzca un milagro a nuestro favor. Y obre muchas cosas a favor de mi vida y de mi familia. Pero yo comprometerme con Él, ¿me doy a entender? Entonces, caer en ese error, ya sea creerte el ungido o estar sentado ahí, ocupando una banca de iglesia, pensando que es todo lo que tienes que hacer para poder tener la bendición absoluta de Dios, podría ser un gran error. ¿Ok? En Mateo capítulo 7, vamos a ir a Mateo capítulo 7. Vamos a ver versículo 15 al 23. Dice el verso 15, guardaos de los falsos profetas, ¿okay? Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué dice que son? Lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice ahí? Es cortado y echado en el fuego. ¿Okay? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso sí está duro, ¿verdad? Porque mire, hay personas que probablemente tienen conocimiento del don profético, ¿okay? Y tal vez no están profetizando a las naciones, tal vez no tienen una plataforma mundial para profetizarle aún a los presidentes, hombres y mujeres que están en eminencia o en liderazgo en diferentes lugares, pero están ahí sentados a las bancas de las iglesias o en las bancas de las iglesias. Tienen el conocimiento de ese don profético o de ese don de lenguas, ¿okay? Y lo utilizan para llamar la atención de la gente que se congrega ahí. Uy. Eso es muy común dentro de las iglesias y mayormente en las iglesias pequeñas, ¿okay? Donde se cree mucho y se honra de alguna manera, por decirlo así, el don de lenguas, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Okay? Yo creo que algunos de ustedes han visto ese mover en algunos lugares donde anteriormente tal vez se congregaron. Y estas personas lo único que muchas veces quieren es llamar la atención de los que ahí se congregan. Porque ellos van a pensar, oh no, este es el ungido, este tiene una palabra de Dios para mí. Y por acá, cuando yo recién llegué por acá, yo vi que habían unos cuantos de esos. Y cobran por llegar. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en no caer en esa clase de errores y no permitir esa clase de errores tampoco dentro de nuestro mover. Porque le haríamos daño a una persona así. Alimentaríamos su conveniencia y tanto ella, él, como nosotros seríamos culpables. Yo sé que esto no se habla mucho en la iglesia, porque la gente se hiere, la gente se ofende y la gente ya no llega. Pero creo que es más importante que tomes una decisión tú o yo, si estamos en ese error. Si queremos seguir por ahí, el final ya sabemos, o lo estamos empezando a conocer. En aquel día el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. No, Señor, pero si nosotros profetizábamos en la iglesia, teníamos el don de interpretación de lengua cuando alguien hablaba. Oh, así dice el Señor, pueblo mío, escuchad. ¿Usted ha oído eso? Cuando una palabra de lengua se suelta en la iglesia, ese don de lengua se suelta en la iglesia, y hay alguien que Dios por su gracia también lo ha
capacitado para la interpretación, usted se va a dar cuenta, usted va a recibir una convicción de parte de Dios. ¿Me están entendiendo el mensaje? Porque el punto de este mensaje es que nosotros entendamos, ser iglesia por conveniencia tiene un gran riesgo de perdición. El árbol malo, al final, para el fuego sirve. Eso es lo que dice la Biblia. Será echado en el fuego. El creyente, ministro, lo que sea, por conveniencia, que hizo grandes señales, profetizó, echó fuera demonios, al final, pérdida total. No te conozco, my friend, yo no sé quién tú eres. Y oír eso del Señor de señores y del Rey de reyes, yo creo que va a ser lo más triste que le puede suceder a uno en la vida. Esta predicación es para ustedes, esta predicación es para mí. ¿Okay? Hoy sí podemos decir, ay, ay, ay. ¿Okay? Porque eso duele, hermano. Muchas personas sirvieron a Dios por conveniencia. Aún en el pueblo original del Señor. Su práctica religiosa y su conducta era por conveniencia. Mateo capítulo 28, versículo del 11 al 15. Vamos a ver ahí algo también. 28, versículo 11. Esto tenía que ver con la resurrección de Jesucristo. Ya había pasado el tiempo, los 3 días que el Señor les había dicho, al tercer día me levantaré de entre los muertos. Y entonces en el versículo 11 del capítulo 28 de Mateo dice que las mujeres llegaron a donde estaba la tumba. Y la tumba estaba, ¿qué? Vacía. Y mientras ellas iban, dice, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales, ¿qué dice ahí? Sacerdotes, líderes de aquel pueblo en aquel tiempo, de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos. Estos son otros líderes también dentro del pueblo, ¿ok? Y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Cuando usted lee esto, como que no encaja. Porque si estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que fueron los discípulos que llegaron y se robaron el cuerpo? A veces tú estás dormido, entra alguien y ni siquiera te das cuenta que entró. ¿Cierto o no? Que entonces ustedes dirán, estábamos dormidos y mientras estábamos dormidos vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Dice, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Okay? Los principales sacerdotes de la época del ministerio de Jesús fueron movidos por conveniencia. ¿Okay? Respecto a la resurrección de Jesús. Ustedes vieron, ellos sobornaron a los soldados para que ellos hablaran cosas que ni siquiera encajaban, pero que ellos dijeran eso. Porque para los sacerdotes era conveniente que no se supiera
que Jesús había resucitado de entre los muertos. Era conveniente que no se supiera, porque si de verdad se sabía que Jesús había resucitado de entre los muertos, ellos tenían que dar cuentas al pueblo por qué no habían creído que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos tenían que dar cuenta por qué le habían hecho tanto menosprecio al Señor. Al parecer ellos estaban convencidos que Él iba a resucitar. Pero como ya era un movimiento por conveniencia, cuando ya el movimiento está por conveniencia, tiene que seguir por ahí si no hay un arrepentimiento. ¿Okay? Y esto también es complicado, porque cuando ya la persona se ha hecho un hábito de estar dentro de la iglesia por conveniencia, el Espíritu de Dios está tratando con su vida y uno no quiere cambiar. ¿Me doy a entender? No que se comprometan otros, pero yo. Cuando nosotros empezamos a venir acá, no venía yo solo, yo venía con un grupo de hermanos. Y todos bien contentos, vamos a abrir una obra y chalala, tanará. Pero cuando vieron el compromiso, las millas que hay que viajar, y anteriormente eran varios días a la semana, algunos dijeron, no nos conviene, no podemos seguir. ¿Qué ganancia tenemos de eso? Y de ahí para adelante empecé a ver que unos se bajaron, hasta que nos quedamos mi esposa y yo. Nosotros dijimos, si esto es de Dios, Dios nos sostendrá. Y hasta el día de hoy hemos visto que Dios ha sido fiel. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Entonces, cuando uno se sube al carro por conveniencia y ve que las cosas no están como se las imaginaba, se baja. Cuando uno se sube por convicción, continúa. Cuando usted prueba su carro, ¿verdad? Y ve que los frenos funcionan, arranca bien, el AC trabaja, dice, no, pues vamos. 8 horas de camino para el retiro. Y ahí va feliz, ¿verdad que sí? Mire, otra de las cosas que se hacen por conveniencia, y esto también duele, son las tradiciones religiosas. El día que yo ya no esté con ustedes trabajando porque la vejez me pasó factura, permitan que el Espíritu de Dios sea el que dirija sus corazones para seguir adelante con la obra. Y usted no sabe cuán difícil es arar una tierra que ha sido arada ya por alguien que dejó una tradición y que la iglesia se acostumbró a esa tradición y por ahí quiere ir. Yo se lo digo por experiencia y no quiero ofender a ninguno de ustedes que está aquí por mucho tiempo conmigo. Para mí no fue fácil el trabajo. Porque varios de ustedes vienen de diferentes ministerios y yo no soy el que robo las almas a las iglesias. Algunos de ustedes tuvieron que tomar una decisión de cambiar de ministerio, unos por la distancia, otros por X razones, y Dios de alguna manera los trajo a este lugar. Pero aunque usted no se dio cuenta, yo sí. Muchos de ustedes traían tradiciones o costumbres o prácticas que probablemente aquí usted no las encontró y dice, ay no, ¿a qué lugar yo me vine a meter aquí? Ni gritan, ni silban, ni... ¿Usted me entiende?
al pastor no le gusta vigilar. Usted no sabe. El Señor dice, velad y orad. ¿Usted vela y ora? Oh, el pastor no ayuda. Usted no sabe. Porque a veces tocamos trompeta y hacemos más bulla de lo que estamos nosotros buscando a Dios. ¿Me doy a entender? ¿Okay? Pero como traemos esas costumbres, esas tradiciones, queremos que obligado aquí se hagan. Si no se hacen, no es de Dios. Ahora, saque sus propias cuentas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en su vida o le ha enseñado mientras usted viene y presta atención estando en este lugar? Yo he aprendido mucho. Cuando enseño, aprendo de lo que enseño. Porque hay cosas que no las sabía y Dios me las muestra. Yo digo, wow, Señor, gracias, porque eso no lo había entendido así. Eso no lo había visto así. Entonces, permitan, cuando ya este viejito ya no esté, que sea el Espíritu de Dios que los dirija. La semana pasada se los dije, creo que fue la semana pasada. Yo le digo al Señor, si yo enseño de lo que tal vez yo creo que sé, yo voy a ser el que voy a estar hablando con ustedes. Pero si enseño lo que tú me muestras, lo que tú me enseñas, yo estoy convencido que eres tú que nos está hablando. Entonces seamos iglesia por convicción, no por conveniencia. ¿Okay? Porque las tradiciones religiosas a veces se llevan a la práctica por pura conveniencia. ¿Me están entendiendo? Dice Mateo capítulo 7, versículo del 9 al 13, Jesús hablando también, que los fariseos invalidaron la ley de Dios con sus tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía. ¿Qué? Les convenía que la gente viviera bajo sus tradiciones humanas y no le dieran el oído espiritual a la ley de Dios. Porque la ley de Dios iba a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces las tradiciones a veces que se dan dentro de nosotros como pueblo de Dios, a veces nos pueden estar perjudicando porque nos pueden estar formando como una iglesia por conveniencia. ¿Me deben entender? Y por lo menos vamos a poner un ejemplo un poquito más claro acá. Aquí nosotros no estamos martillando el diezmo y la ofrenda. Y viene alguien que está acostumbrado a que se martille el diezmo y la ofrenda y se va a preguntar, ¿por qué aquí no se hace? O viene alguien que ya está bien lastimado, ¿sí?, con eso del diezmo y la ofrenda y ha permitido que el enemigo le meta tantas mentiras, haciéndole creer que sí hay, porque sí hay. Aquellos que se roban el diezmo y la ofrenda y la usan para sus propios beneficios y lujos y comodidades, todo eso hay dentro del pueblo. Pero llega uno así bien martillado y bien arruinado el pobre y entra a un lugar como esto, que ve que eso no es constante acá y dice, no me conviene quedarme aquí. ¿Solo por eso? ¿Solo porque no se pide diezmo y ofrenda te conviene sentarte a este lugar a escucharnos? No, eso es muy poco, hermanos. Si lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y el día que tengamos que partir, encuentren nuestro nombre en el libro de la vida y nos den entrada al reino de los cielos. ¿Podemos entender eso? Entonces no caigamos en el error de ser una iglesia por conveniencia. Seamos una iglesia que vive por convicción. Él es el Señor, Él es nuestro Dios,
Él es nuestro Salvador. Él pagó el precio por nosotros. Por eso es que le servimos. Porque antes estábamos perdidos en delitos y pecados. Hijos del diablo creo que éramos todos. Pero Dios tomó la decisión de adoptarnos como hijos suyos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos vio en nuestra miseria y nos llamó de las tinieblas a la luz. Y nosotros que nos dimos cuenta que nadie daba un centavo, un peso, un dólar, nadie daba nada por nosotros. ¿Okay? Ni nuestra misma familia nos quería cerca. Nos dimos cuenta que el único que nos extendió la mano, porque de alguna manera sentimos que Él fue el que nos extendió la mano y nos sacó de un pozo de desesperación donde estábamos, fue Jesús, fue el Maestro. Entonces, mi hermano, llegó una convicción a nosotros. Primero, que realmente éramos pecadores o somos pecadores. Segundo, nos convencimos que no podíamos acercarnos a Dios siguiendo en la condición que veníamos. Teníamos que permitir que cambiara nuestros corazones. ¿Okay? Llegó esa convicción a nosotros y le dimos a Él el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. ¿Okay? Nuestro corazón es el trono de Dios. Que reine en nuestros corazones, que se apodere de nuestras vidas. Si todavía somos creyentes por conveniencia, que quite eso de nosotros y nos ayude a entender la importancia de ser creyentes por convicción. Porque mire, aún hasta moviéndonos en el liderazgo, sirviendo a Dios en el ministerio, podríamos estar caminando en un error. Ver el poder de Dios manifestarse, porque los demonios saben que en el nombre de Jesús ellos tienen que sujetarse. La enfermedad sabe que por las llagas de Cristo los cuerpos de los hombres, de los seres humanos han recibido sanidad. ¿Okay? La enfermedad sabe eso. Y por eso es que hay manifestaciones de sanidad y de liberación. Pero probablemente aquel que cree ser usado por Dios está simplemente haciendo eso por conveniencia. Porque en las campañas se gana. Porque hay una mayor cantidad de ofrendas cuando llega una multitud de gente y se hace el llamado para traer una ofrenda a Dios. Yo le voy a contar esto, pero no en, como dijera esta palabra, no en forma de chisme ni de crítica, sino como un ejemplo. Años atrás, no fue ahora, fue años atrás, llegó un hombre acá, no acá, sino estábamos en otro lugar. Teníamos un proyecto esa vez y llegó este hombre y venía recomendado por otra persona. Yo dije, de plano tiene que ser bueno, quiero escucharlo. ¿Okay? Primero, no llegó el día que tenía que llegar. Lo teníamos para 2 días de campaña. ¿Okay? Para que me escuchen aquellos que les gustan las campañas, ¿por qué nosotros paramos de hacer eso? Llegó y traía 2 días de campaña para lo que lo habíamos llamado. El primer día no apareció. El segundo día apareció y a las carreras. Y cuando ya terminó todo el asunto de enseñar y que supuestamente habían habido milagros, yo no vi ni uno, pero él dice que sí. Me llamó a la oficina, en aquel lugar había una oficina y fuimos ahí. Y me dijo, mira, tengo este y este problema. Se metió la mano a la bolsa y me sacó 12, creo era 12 sobres o 13. Me dijo, si me haces el favor de decirle a los hermanos que cada uno de ellos ponga $100 en uno de estos sobres, más la ofrenda que tú me des, completo lo que necesito. Yo le agarré los sobres, hermano, y en su cara yo se los rompí. Le dije, me da pena saber cómo se mueve tu ministerio. Yo rompí los sobres, los tiré a la basura y le di la ofrenda que necesita y le dije, vete.
Que Dios te acompañe y que su gracia te alcance. No soy quien para condenar a nadie. Pero en ese momento yo me sentí tan ofendido y tan herido. Y a la vez triste, hermano, de saber qué clase de personas hay así en los ministerios. Tristemente, hermano. Y ahí dije, tengo que menguar esto porque hay una cantidad de lobos rapaces que lo único que buscan es eso. ¿Y a quiénes creen ustedes que van a sangrar esos lobos rapaces? No a mí, a ustedes. Que son ustedes los que dan la ofrenda, el diezmo, para que el ministerio siga adelante. ¿Me estoy dando a entender? Si Dios va a hacer algo en medio de nosotros, permitamos que Dios obre cosas maravillosas. Si queremos ver el mover poderoso del Espíritu Santo, honremos al Espíritu Santo, démosle el lugar que le corresponde. ¿Okay? Cuando adoremos, metámonos en esa adoración, profundicemos en la adoración y dejemos que el tiempo corra. Si no va a haber predicación, pero en el mover del Espíritu de Dios va a haber sanidad, milagro, liberación, que lo haga Él como Él quiere hacerlo. Pero démosle a Él el lugar y el espacio que le corresponde. Porque Él quiere hacerlo, iglesia. Pero todo está en nosotros. Si alguien sabe descubrir quién está por conveniencia, es el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios mismo permitió que Simón el mago fuera a tentar a los apóstoles. Miren, muchachos, yo les doy un dinerito extra y ustedes me ponen las manos y dicen que yo ya tengo la unción. Y aquí hacemos un trío y créanme, vamos a hacer dinero en este lugar. Porque estaban viendo si ellos dos también estaban, ¿por qué? Por conveniencia o por convicción. Miren, los tiempos que estamos viviendo, los momentos que estamos pasando, vamos a saber quién es evangélico realmente por convicción, porque va a confiar en la grandeza de Dios, va a confiar en su gracia y en su misericordia, cualquiera sea el lugar y la nación donde estemos. Porque lo que está sucediendo, la oscuridad que está llegando a las naciones, no solamente está sobre América, está sobre todas las naciones de la tierra. Pero hay promesa de Dios que cuando esos tiempos empiecen a suceder, la gloria de Jehová resplandecerá sobre ti. Sobre ti, iglesia. La gloria de Dios se verá sobre tu vida. Que probablemente haya persecución por causa de eso, creo que sí. Pero aquí hay ejemplos en la Biblia de que en medio de esa persecución Dios no abandonó a su pueblo. Dios estaba siempre con su pueblo porque Él había dado una promesa: yo estaré con vosotros todos los días, sea el presidente que sea, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hasta el fin del mandato de cualquier X que esté por ahí, no, hasta el fin del mundo. Hasta que esta tierra pase de ser, la presencia de Dios estará sobre nosotros. Y cierro con esto: ya sea que vivamos o ya sea que muramos, nosotros somos del Señor. ¿Lo creemos? Yo le voy a dar una recomendación. Háganlo para la próxima semana, ¿ok? Lean Hechos, capítulo 24, 25 y 26. El libro de los Hechos, capítulo 24, 25 y 26. Van a ver la vida del apóstol Pablo y la vida de los líderes de ese tiempo, políticos, reyes, hombres que estaban en eminencia. Y usted va a darse cuenta
que muchos de ellos estaban en esa eminencia y por conveniencia, por querer estar siempre en esa eminencia, muchos de ellos no le dieron el corazón a Jesús. Muchos de ellos aparentaron probablemente bondad, pero nunca le dieron su corazón a Jesús. En la vida política es así, hermano. Si de pronto hay uno que se rinde a los pies del Señor, aún ese uno es dudoso, porque puede ser que su conversión sea por conveniencia. Que nosotros no caigamos en ese error, hermano. Que no sirvamos a Dios porque nos conviene servir a Dios. Que sirvamos a Dios porque estamos convencidos que es el lugar más seguro que puede tener el ser humano, aún cuando parta de esta tierra. ¿Podemos entender eso? Póngase de pie, que la semana próxima o la semana más arriba vamos a hablar servir a Dios por convicción. Ese va a ser el tema siguiente. Servir a Dios por convicción. ¿Okay? Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has llamado nuestra atención para corregir nuestras vidas. Te pedimos perdón si en algún momento, por alguna razón, Señor, hemos tomado una decisión incorrecta de servirte por conveniencia. De refugiarnos, Señor, bajo el techo y cubrirnos bajo las cuatro paredes de un templo, de un lugar donde tu pueblo se reúne, porque nos convenía estar ahí. Perdónanos. Queremos servirte porque somos gente que ha tenido una convicción y que a la vez ha tenido una conversión, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Cualquiera sea la circunstancia por la cual nos toque que atravesar, Señor, ayúdanos. Tú prometiste la asistencia de tu Espíritu Santo. Nosotros creemos que tu Espíritu Santo está en nuestros medios, está en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca. Que tu Espíritu Santo, Señor, direccione nuestras vidas para que podamos servirte con tal convicción que no tengamos ni temor a la muerte, ni temor a lo que ha de acontecer el día de mañana, porque tú estás en control de todo y tú guardas nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias en esta mañana, porque creemos en tu infinita misericordia y en tu bondad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Que el Señor te bendiga.